¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Un gusto poder nuevamente estar con ustedes respondiendo al pedido que nos hacen los programas de Balamán, Sofía y CBB para tratar el Evangelio que nos toca meditar seguramente mañana, y seguramente los que vayan a ver este video habrá sucedido en el día de hoy, domingo, en donde la Iglesia nos pide que leamos el Evangelio de la mujer samaritana, ese Evangelio que se registra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y que nosotros los ortodoxos leemos después de Pascua. En la Iglesia Católica Romana se lee durante la Cuaresma, y que es un encuentro muy rico entre nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, con esa mujer que la tradición cristiana, la tradición ortodoxa, ha vinculado siempre con Santa Fotini, con esa gran mártir, la gran mártir Fotini, que terminó entregando su vida en tiempos de Nerón, en Roma, ella había estado predicando el Evangelio en el norte de África y fue llevada a la ciudad de Roma en tiempos de Nerón. Jesús llega, nos cuenta el Evangelio, que Jesús llega a un lugar, a Samaria, una ciudad llamada Sicar, que muy probablemente es la actual Siquem. Llega a ese lugar luego de una caminata muy larga en donde Jesús realmente está cansado, llega con sus discípulos, llega en el calor del mediodía, con lo cual los discípulos, que al ver que también Jesús siente hambre, deciden ir al pueblo para comprar comida, y Jesús se queda en ese lugar con esa situación, cansancio y sed, y surge un pedido real de Jesús, una mujer que se acerca a buscar agua de un pozo. Ustedes saben, en Medio Oriente el agua no es precisamente un elemento que sobre, un elemento que abunde. El pozo ese tenía un significado muy importante, era el pozo que Jacob le había dado a su hijo amado, a José, un pozo en el cual había que tirar un balde casi 30 metros para poder sacar agua, y una mujer que va con su cántaro a buscar. Jesús le hace un pedido sincero, que inicia un diálogo con esa mujer. En todo el diálogo Jesús siempre es humilde, Jesús siempre es paciente, y Jesús con la mujer samaritana siempre es respetuoso. Tres cosas que nosotros, los cristianos, debemos tener presentes siempre cuando nos toca hablar de nuestra fe o cuando nos toca dar cuentas de nuestra fe: ser humildes, ser pacientes y ser respetuosos. En ese encuentro con esa mujer, en el que salen dos temas muy particulares. En la primera parte del Evangelio, en la primera parte del relato de ese encuentro, de ese diálogo, Jesús se encuentra y habla sobre el don de Dios. Y el segundo tema que surge en el diálogo con Santa Fotini es: ¿quién es Jesús? ¿No? Esos son los dos temas. El don de Dios siempre vinculado con el agua viva, y el segundo tema siempre está vinculado con la persona de Jesús, la misma identidad de Jesús. Los samaritanos, seguramente esto ustedes ya lo habrán escuchado muchas veces, pero solamente para ponerlo en claro, los samaritanos habían sido judíos que no fueron llevados a la deportación a Babilonia, se habían quedado en ese lugar, y los asirios les llevaron a ellos otros habitantes, gentes de afuera, por lo cual para los judíos de aquel tiempo eran considerados como no judíos, como paganos. Había gente que los consideraba como gente poseída por el mismo demonio, ¿no? La misma tradición de aquella época los consideraba como impuros por naturaleza. Los samaritanos tenían, dentro del diálogo entre Jesús y la samaritana, aparece el hecho de que Jesús, y ella realmente cambia su manera de ver y de concebir a Jesús cuando Jesús les menciona que ella tiene 5 maridos, o había tenido 5 maridos. El número 5 es importante en ese diálogo porque los asirios habían puesto en Samaria 5 dioses, ¿no? El número 5 es importante dentro del diálogo. Y además, los samaritanos solamente reconocían
del Antiguo Testamento, de la Torá, solamente reconocían los 5 libros de Moisés, por lo cual el 5 es un número importante en el diálogo. Obviamente que en el diálogo que tiene Jesús con la mujer realmente lo reconoce cuando habla de los 5 maridos. Puede ser que el número tenga una significancia especial, pero obviamente que lo más fuerte es que Jesús descubre y sabe la vida de esa mujer. Todo eso que tiene la mujer samaritana y ya el mismo hecho de ser una mujer hace que sea una interlocutora bastante difícil de que se hubiera encontrado con un judío de aquella época. Jesús rompe con ese molde, rompe con ese tipo de encuentro que hubieran tenido en aquel tiempo. El diálogo se da de tal manera que la mujer termina viendo en Jesús la persona del Mesías, la persona de Dios, y sale ella misma a anunciarlo al pueblo del cual venía, ¿no? Cuando ella vuelve, cuando sale todo el pueblo, se había dado antes un diálogo con los discípulos, en donde Jesús muestra cuál es la realidad de la misión y del ministerio que ellos deben ejercer. Termina el relato diciendo con todo el pueblo reconociendo en Jesús al Salvador del mundo. Y eso moviliza que el pueblo lo reciba a Jesús, el pueblo acepte ese ministerio de Jesús. En el Evangelio de Juan, con la samaritana, ese encuentro sucede a la luz del día y todo un pueblo lo recibe. Capítulos antes, versículos antes, los que se habían encontrado con Jesús eran reacios a reconocerle, con lo cual Jesús muestra el hecho de que no es bien recibido entre los suyos. Para terminar, y solamente para que nos quede a nosotros el mensaje de este Evangelio. En primer lugar, el mensaje de Jesús acercándose a los demás de esta manera, una manera humilde, una manera sincera, una manera respetuosa, una manera paciente. Lo segundo es venciendo todo ese tipo de barreras culturales, las barreras que existían entre pueblos, en las historias que había entre los pueblos, las barreras que hay de razas, las barreras que hay de sexos, las barreras que hay entre clases. Jesús rompe con todo eso para poder acercarse a esa mujer. Por último, nosotros debemos, como Jesús, utilizar las realidades que nos tocan a diario, esas realidades diarias. Esa mujer que va a buscar agua de un pozo y que hace que Jesús encuentre un motivo para poder entablar un diálogo con ella, un diálogo que va a terminar cambiándole la vida. Ojalá que nosotros, aquellos que nos toque mañana estar en la liturgia, a quienes nos toque leer el Evangelio, o a quienes nos toque aprender esto ya de una manera un poco más profunda, cuando tenemos los cursos que ofrecemos en Balamán, podamos todos meditar en cómo Jesús se acerca para traer un agua viva y rompe con distintos moldes de una manera muy, muy eficaz. Para Jesús, toda persona que busca a Dios es una persona sedienta. Cuando necesitamos algo tan importante como el agua, somos capaces nosotros también de dejar los cántaros de las cosas diarias para buscar la verdadera agua viva. Ojalá que así sea para todos nosotros. Una alegría y esperamos reencontrarnos pronto.